Apocalipsis capítulo 1, y si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando el versículo 16. Apocalipsis capítulo 1, y vamos a ver el versículo 16. Bien, el apóstol Juan, desde el versículo 9, desde esta maravillosa visión que está teniendo del Hijo del Hombre, nos está trayendo una descripción maravillosa, una descripción majestuosa y extraordinaria del Señor Jesucristo. La imagen que estamos viendo en estos versículos, la imagen del Hijo del Hombre, no es la imagen de un cordero tranquilo, de un cordero apacible que se entrega voluntariamente a la muerte para salvar a su pueblo. No, esa no es la imagen que estamos viendo en esta maravillosa visión que está teniendo Juan en la isla de Patmos, sino que la imagen que estamos viendo del Hijo del Hombre es de un ser majestuoso, de un ser glorioso, que ruge con furia, trayendo la justicia perdurable y perfecta. Ahora, en el versículo que vamos a contemplar en esta noche, Juan vamos a mostrarnos o va a ilustrarnos tres rasgos físicos del Señor Jesucristo, como lo son su mano derecha, su boca y su rostro. Bien, ahora debemos dejar bien en claro, mis hermanos, para no irnos a confundir en la interpretación del texto, ¿sí? Para no malinterpretar los físicos que nos va a describir Juan en el versículo 16, como su mano derecha, su boca y su rostro. Mis hermanos, no, no son literales. ¿Sí? Juan no está hablando literal, sino que Juan está hablando en símbolo. Es una forma simbólica de hablar para mostrarnos la imagen de Cristo, ¿ok? Recuerden que es un lenguaje apocalíptico, lleno de signos, ¿no? De metáforas que las escrituras utilizan, que el apóstol utiliza para transmitirnos la verdad. Entonces vamos a ir al versículo 16 de Apocalipsis capítulo 1 y le vamos a pedir el favor a Lucila si nos regala la lectura del versículo 16. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Lucila. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Amén. Bien. Juan comienza diciéndonos, en esta visión maravillosa que está teniendo el Hijo del Hombre, comienza a decirnos que el Señor Jesucristo tenía en su diestra o en su mano derecha, podemos decir también, tenía 7 estrellas, 7 estrellas. Ahora, pequeño paréntesis aquí. Nosotros debemos rechazar de plano, tajantemente, cualquier interpretación de índole astrológica, ¿no? No podemos ver este texto de esa manera, ¿no? Y no podemos darle una interpretación astrológica a las 7 estrellas en la mano derecha del Señor Jesucristo. Nosotros no ellas en signos solares, en astros, en tarot, en horóscopos, o etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no creemos en nada de esas cosas, ¿no? Nosotros no creemos que esas cosas predicen el futuro. No creemos que esas cosas tengan contenidas
alguna revelación acerca de los hombres. Nosotros no creemos en nada de eso, mis hermanos, ¿ok? Y es muy claro para el apóstol Juan esto, ¿no? Él no está relacionando el evangelio con estas cosas. ¿M? En el primer siglo se había acuñado una imagen en una moneda romana donde aparecía la mujer del emperador Domiciano, aparecía como la reina del cielo en esa imagen, y a su hijo sentado en un extremo hacia 7 estrellas. ¿Mm? Ahora, no vayamos a creer que Juan está tomando esta imagen gloriosa del Señor Jesucristo, teniendo en su mano derecha o en su diestra 7 estrellas. No crean que Juan la ha tomado de dicha imagen pagana de la moneda romana, ¿no? Para ilustrar esta revelación. Porque en la antigüedad se podía creer esto, ¿no? Así no es. Entonces, Juan con nada de eso está relacionando la imagen majestuosa del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, volviendo a nuestro texto, al versículo 16, la diestra, la mano en las escrituras, ¿qué revelan? ¿O qué muestran? ¿O qué enseñan? Pues están enseñando en las escrituras poder, autoridad, cuidado, protección y salvación. Eso es lo que simboliza la diestra o la mano derecha, ¿ok? Poder, autoridad, cuidado, protección y salvación. Esta imagen entonces nos pone en una perspectiva muy interesante, ¿no? De la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿m? Cuando Él se manifieste nuevamente, Él va a preservar, a proteger y va a guardar a su iglesia del justo juicio de Dios. ¿M? Y entonces en aquel día se va a revelar la salvación en toda su plenitud, en toda su plenitud. Y allí comprenderemos lo que el Señor hizo por nosotros. Pero mis hermanos, en cambio, para los impíos, ¿no? Para los incrédulos, para los réprobos, la segunda venida del Señor será para juicio y será condenación. Bien, Juan nos dice que en su mano derecha o en su diestra, el Señor tiene asegurado que 7 estrellas. ¿Se dieron cuenta? 7 estrellas. Ahora, esta metáfora de las 7 estrellas es algo nuevo, ¿no? En la carta de Apocalipsis. Nosotros anteriormente habíamos visto que se habían introducido ciertos símbolos o ciertas metáforas, ¿sí? Como por ejemplo, los 7 espíritus que estaban delante del trono, que nosotros definimos que estaban representando ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿recuerdan? Pero también vimos por allá otra figura de 7 candeleros de oro. Establecimos que esos 7 candeleros de oro estaban representando que la plenitud o la totalidad de la iglesia del Señor. Pero en esta ocasión, Juan nos muestra 7 estrellas, 7 estrellas que estaban en la mano derecha o estaban a la diestra del Señor Jesucristo. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Y qué está representando estas 7 estrellas que están en la mano derecha del Señor? ¿Mm? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué está simbolizando estas 7 estrellas en a la diestra del Señor? ¿Mm? Pues mis hermanos, la respuesta es que estas 7 estrellas que están
en la mano derecha del Señor o a su diestra, están representando a los ángeles de las 7 iglesias, de la plenitud de la iglesia. Y yo quiero que saltemos un momentico al versículo 20, ahí del capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, para que nosotros veamos de qué se trata estas 7 estrellas en la mano derecha del Señor. Pedir el favor a Sebastián si nos regala esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, amén. Entonces, ¿a quién están representando estas 7 estrellas que están en la mano derecha de los 7 ángeles de las 7 iglesias? ¿Sí? Bien, quedó definido en el versículo 20 eso. Ahora bien, parece que seguimos como en las mismas, ¿no? Como un poco enredados en la metáfora, ¿no les parece? O sea, ya sabemos que estas 7 estrellas que están en la mano derecha del Señor está simbolizando o ilustrando a los 7 ángeles que están en las 7 iglesias, ¿ok? Pero, ¿quiénes son estos 7 ángeles, no? ¿Quiénes son? Bien, la palabra griega para ángel significa mensajero, mis hermanos. Entonces, nosotros podemos reemplazar la palabra ángel por mensajero, ¿sí? Entonces, podríamos decir en el versículo 6, tenía en su diestra 7 estrellas, ¿no? Y si nos saltamos al versículo 20, y el misterio de estas 7 estrellas son que las 7 estrellas son mensajeros o los mensajeros. Podemos reemplazarlo por la palabra ángel, mensajero. Entonces, esta palabra mensajeros se está refiriendo a personas. Más específicamente se está refiriendo a los pastores de la iglesia del Señor. ¿Mm? Mira, nosotros no creemos como lo hacen los romanos, ¿cierto? En ángeles de la guarda. Nosotros no creemos en eso. Nosotros no les rezamos ni tenemos estampitas o imágenes de ángeles de la guarda, ¿sí? No caemos en esas idolatrías, ¿ok? Ahora, no vayamos a pensar, ¿no? Que cada iglesia tiene un ángel de la guarda o algo parecido, ¿no? De eso no está hablando Apocalipsis. ¿Mm? De eso no está hablando Juan. Lo que Juan está diciendo es que los mensajeros o los pastores de la iglesia del Señor están en su mano derecha, en su diestra, o sea, ellos están seguros, están establecidos, están protegidos, están preservados por su mano derecha, por su diestra. Nosotros ya hemos dicho, ¿no? Y hemos establecido en estudios anteriores que el número 7 es algo simbólico, ¿no? Y que está representando, ¿qué? La plenitud o la totalidad, ¿ok? Entonces, estos 7 espíritus, estos 7 ángeles, ¿cierto? O estas 7 estrellas, o estos 7 pastores, podemos decir, están representando a la totalidad de los pastores de la iglesia del Señor, de todos los pastores que han existido antes, que existen y que van a existir. ¿Ok? Está hablando de todos y está mostrándonos que estos pastores de la iglesia del Señor, de todas las épocas, han estado siempre seguros, protegidos, preservados.
por él. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, los pastores de la iglesia del Señor no se pertenecen a ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes notan con cuidado el versículo 16, estos pastores de la iglesia del Señor son pertenencia del Señor, le pertenecen a Cristo. Ellos no se pertenecen a ellos mismos. Y ellos entonces no hacen tampoco su propia voluntad, sino que ellos hacen la voluntad es del Señor. Entonces no se pertenecen a ellos, le pertenecen al Señor y no hacen su voluntad, sino que hacen la voluntad de Cristo, mis hermanos. Aquí nadie es independiente, ¿ok? Nadie. Nadie es una isla. Todos los ministros del Señor están sometidos a su Señor de acuerdo a la revelación del Evangelio, de acuerdo a las Escrituras, a la voluntad revelada del Señor. Y la meta final de los ministros, de los pastores del Señor, es exaltar al Señor hasta lo sumo. La meta final es la gloria de Cristo. Y Juan, mis hermanos, como mensajero o como pastor también de la iglesia del Señor, porque recuerden que él fue pastor, él pastoreó la iglesia de Éfeso, recuerden, se ve presenta esta extraordinaria revelación. ¿Mm? Él se ve o él se percibe en la mano derecha del Señor Jesucristo. Él se ve guardado, él se ve protegido, ¿no? Él ve que fue establecido y se ve como una posesión de Cristo. Ahora, esta imagen o esta metáfora nos habla de la luz, de luz. Recordemos que las estrellas son cuerpos que brillantes, son cuerpos luminosos, ¿no? Ellos emiten luz. Las estrellas en el cielo, ¿qué nos reflejan? Nos están reflejando la majestuosidad, la grandeza y el poderío de Cristo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis hermanos, los pastores son personas puestas por Dios en la iglesia. ¿Para qué? Para traer luz a esas almas que están en tinieblas y a aquellas almas que están sedientas de Cristo. La luz que irradian los pastores no es una luz propia, ¿se dan cuenta? Porque pues ellos no poseen luz, porque ellos no son la luz, sino que esta luz que ellos irradian es la luz de Cristo. Porque Cristo es la luz. Y esta luz es reflejada en la faz de los pastores para irradiar esa luz hacia la iglesia, mis hermanos. Una iglesia no podría existir si no tiene una autoridad visible, como los pastores y los ancianos. ¿Mm? Así como un rebaño de ovejas no podría permanecer sin un pastor, asimismo una iglesia local no podría permanecer si no hay un cuerpo visible de autoridad. Mis hermanos, estos pastores que están pastoreando la iglesia del Señor de todas las épocas, están allí como ese cuerpo visible de autoridad, puestos no por su propia voluntad, no por su propio deseo o capricho, sino que están puestos allí, mis hermanos, por la voluntad de Dios.
Dios es el que los ha establecido. Por eso ellos son los pastores, el cuerpo visible de autoridad dentro de la iglesia local, que están reflejando la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Pero están allí sin tener luz propia, pero es el Señor el que irradia luz a la iglesia también a través de los pastores. Mis hermanos, los pastores que estaban pastoreando al Señor estaban siendo amenazados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, estaban siendo torturados, estaban siendo desterrados por el imperio romano. El imperio era cruel, mis hermanos, despiadado, perseguía a muerte. La labor que ellos hacían en el primer siglo era algo difícil, mis hermanos. Ahora, por la gracia divina, mis hermanos, por disposición, nosotros gozamos de cierta paz, mis hermanos. Nosotros como pastores tenemos cierta libertad, nadie nos está persiguiendo, nadie nos está maltratando, no nos están llevando a la cárcel, no estamos siendo azotados en esta parte del mundo, ¿sí? Por disposición divina, así es, mis hermanos. ¿Mm? Pero mis hermanos, las condiciones de los pastores allá en el primer siglo eran muy difíciles, muy difícil. Era muy difícil pastorear la iglesia del Señor en el primer siglo. Muchos, pero muchísimos peligros y muchísimos desafíos. Era una tarea demasiado complicada. Eran realmente condiciones extremas las que ellos tenían que enfrentar cada día, mis hermanos. Y Juan, como compañero y hermanos de los pastores de Asia en el primer siglo, se identifica plenamente con ellos. Juan es sufrimiento. Él estaba desterrado allá en la isla de Patmos, encarcelado por causa del testimonio de Cristo, por causa del Evangelio. Juan, como compañero y hermano de los pastores de Asia, se identifica plenamente con ellos porque él entiende que la tarea es difícil, es peligrosa. Pastorear la iglesia del Señor en el primer siglo era una misión supremamente complicada. Pero mis hermanos, él con esta hermosa visión está mostrándole a los pastores que, aunque sea muy complicado pastorear y ser pastor, la mano poderosa del Señor está sosteniéndolos, está guardándolos, está protegiéndolos y está salvándolos. Con estas palabras, el apóstol quiere animar a sus hermanos pastores para que ellos no desmayen en su tarea, de mostrar a Cristo y su gloria. Por más difícil que sea la tarea, Juan quiere mostrarles que el Señor está allí, poderoso para guardarlos, para sostenerlos, para protegerlos, para proveer para ellos, para salvarlos. Esa es la imagen de la mano derecha, de la diestra del Señor, su poder, su gloria. Entonces, esta imagen gloriosa de las 7 estrellas en las manos del Señor les está mostrando a estos pastores del primer siglo que no deben de tener miedo, que el Señor está allí ayudándolos y que van de la mano de Él en esta misión extraordinaria de predicar el Evangelio a toda gente.
esta visión era para los pastores del primer siglo, sino también para los pastores de todas las épocas, mis hermanos. El Señor está con nosotros, llevándonos en esta misión que es difícil, pero nos está llevando a cumplirla, a predicar el Evangelio. Él nos sostiene, Él nos guarda. No importan las amenazas de este mundo, el Señor tiene cuidado de su pueblo. No importan todas las persecuciones, está cuidando a su pueblo. Él nos cuida y nos protege. Entonces, no tengamos miedo. No le temamos a nada. Sigamos adelante predicando a Cristo y exaltando su glorioso nombre. Vamos adelante porque vamos de la mano del Señor. Estamos en la diestra del Señor. Y no habrá ningún poder que pueda arrebatarnos de su mano poderosa. Pero Juan continúa en esta maravillosa visión del Hijo del Hombre diciéndonos que de su boca espada de dos filos. Esto claramente nos está hablando de qué? De la justicia perfecta del Señor. Esta visión claramente nos revela el papel de juez que cumple el Señor Jesucristo en su segunda venida. Esta imagen que nos está proyectando Juan, esa visión del Hijo del Hombre, nos está mostrando con plena claridad el poder, la autoridad, el control universal, el juicio y la infalibilidad de la palabra del Señor. Esta espada que está describiendo Juan en la visión era una espada que usaba la caballería de los ejércitos. ¿Mm? Una espada de dos filos, grande. Esta espada era usada para mostrar que el poder y para mostrar la justicia emperadores romanos. Ahora, algo muy interesante aquí es que las armas para hacer justicia, ¿no? De los emperadores romanos eran ¿cuáles? Eran de metales, eran espadas, ¿no? De hierro, forjadas a fuego y a martillo. Pero lo interesante aquí, mis hermanos, es que la espada aguda de dos está describiendo Juan en su visión, que está saliendo de la boca del Señor, ¿no? Es la palabra del Señor. Es su propia palabra. Mis hermanos, el Señor combate a sus enemigos no con armas humanas, sino ¿cómo? Con el poder de su palabra. La palabra del Señor es poderosa, es autoritativa, es irresistible. Y la palabra del Señor discierne hasta los pensamientos más profundos del corazón, porque penetra hasta los tuétanos, ¿no? Hasta lo más íntimo. Esta espada significa también destrucción para el pecador, para el impío. En el día del juicio final, nadie tendrá alguna excusa, ¿no? Para liberarse del juicio, ¿no? Ningún argumento humano será válido y será tenido en cuenta en el gran tribunal. Nadie podrá contra la palabra del Señor. ¿Mm? Nadie podrá torcerla, cambiarla. La sentencia será leída y será ejecutada. Porque
¿quién puede contra la palabra de verdad? Nadie. Cuando el Señor regrese por segunda vez, derrocará a los malvados y lo hará con el soplo de su boca. El Señor no combatirá a sus enemigos con armas convencionales, ¿no? Como espadas, arcos y flechas, o fusiles, o tanques, o bombas nucleares, etcétera, etcétera, sino que el Señor combatirá a sus enemigos con el poder de su palabra, mis hermanos. Nadie podrá escapar por eso al juicio del Señor, porque la palabra del Señor es cierta, es verdadera. Y mis hermanos, la palabra del Señor revela con claridad que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, a menos que la palabra del Señor lo vivifique y le dé vida. Por eso, la palabra, esta espada que sale de la boca del Señor, será juicio para los impíos en el día final. En el día final. Creo que la autoridad de la iglesia radica no en un pastor, no en los ancianos de la iglesia, no en una denominación particular, no proviene del Estado la autoridad de la iglesia, sino que la autoridad de la iglesia, ¿no? Radica, ¿no? O proviene de la palabra de Dios, de las escrituras. La palabra del Señor, mis hermanos, es la que le da autoridad y poder a la iglesia. ¿Mm? La palabra del Señor son las que tienen el poder, no nuestras palabras, mis hermanos. ¿Mm? No son nuestras palabras. Hay algunos cristianos que no digas ciertas cosas porque quedas atado, ¿no? Ya que las palabras tienen poder. No confieses enfermedad porque te vas a enfermar. No confieses pobreza porque vas a traer la pobreza, etcétera, 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 ¿no? Mis hermanos, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso más bien es misticismo. ¿Mm? Eso es otra cosa. Las palabras que tienen poder son las palabras del Señor Jesucristo. Ellas son las que tienen el poder. ¿Mm? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. Lamentablemente, en el día de hoy, a lo largo de la historia, movimientos religiosos han sido y son alimentados por las palabras de los hombres, por las palabras de Satanás. Muchos auditorios en el mundo están llenos, abarrotados de personas que solo quieren ir a escuchar cómo ser feliz y cómo poder vivir una vida plena aquí en la tierra. Pero los auditorios donde se expone todo el consejo de Dios, donde se expone las escrituras, la palabra de Dios, no son muy frecuentados por las personas, ¿eh? Y aún permanecen muchas sillas vacías en estos auditorios, porque la gente realmente no quiere la palabra del Señor, no quiere venir a estudiar las escrituras, no quiere venir realmente a conocer a Cristo. Entonces, concluimos que la idea que sale de la figura de una espada aguda de dos filos, ¿no? Saliendo de la boca del Señor, concluimos que nos está hablando es de la palabra del Señor. Esa es su arma poderosa, la palabra del Señor. Es nuestra arma, mis hermanos. Nuestra arma es su bendita palabra, debemos usarla.
Debemos llevarla en nuestra mano siempre, mis hermanos. Y debemos defender la palabra del Señor. Pero debemos defenderla, mis hermanos, con todas nuestras fuerzas. Y para ir terminando, mis hermanos, Juan termina diciéndonos aquí en el versículo 16 que dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El ejemplo más grande que nosotros tenemos de luz en todo el universo es ¿cuál? Es el sol, ¿cierto? No hay otro cuerpo luminoso en el universo que sea más grande e intenso que el sol. ¿O sí? ¿Conoces otro? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que el apóstol lo usa el sol para mostrarnos que la gloria del Señor, la majestad de Cristo. Mis hermanos, la gloria del Señor es grande, grande y tan intensa que de verdad es muy difícil de mirarla con nuestros ojos mortales. Es muy difícil, mis hermanos. ¿Cómo es imposible ver el sol fijamente con nuestros ojos mortales, no? De verdad que si tú lo haces, tus ojos serán quemados por el resplandor del sol. Así es, mis hermanos, mirar fijamente la gloria de Cristo. Ahora, es muy probable que Juan, cuando nos dice, era como resplandece en su fuerza, es muy probable que él esté recordando o teniendo en mente, ¿cuál imagen? La imagen de la transfiguración del Señor. ¿Lo recuerdan? Vámonos un momentico a Mateo, capítulo 17. Ahí al Evangelio de Mateo, capítulo 17, y miremos el versículo 2. Mateo 17, versículo 2. Y le vamos a pedir el favor a mi mamá si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Mateo 17:2. Versículo 2, sí. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Bien, entonces es muy probable que Juan tuviera en mente que este momento que vivieron en la transfiguración, el rostro del Señor resplandeció en ese momento y su luz fue intensa como el sol en su cenit, ¿no? En su plenitud. En este pasaje de la transfiguración, ¿no? Que está registrado en Mateo y en Marcos y en Lucas, en este pasaje, el Señor por un momento, el Señor corrió el velo de su humanidad, ¿sí? Y dejó que Pedro, que Jacobo y que Juan pudieran ver una pequeña pincelada de qué? De la inmensa gloria del Señor. Recuerden que ellos no podían ver en plenitud su gloria porque la humanidad de Cristo estaba allí. Pero cuando el Señor la corrió, ellos pudieron ver una pequeña imagen de la gloria del Señor y se manifestó como una luz resplandeciente, ¿no? De su rostro, así como la del sol.
que hicieron blancos como la luz. Qué imagen tan gloriosa, ¿no? La luz de Cristo, mis hermanos, ilumina nuestro camino. Esta bendita luz, mis hermanos, nos da seguridad y nos da protección, pues ya no andamos más en tinieblas, ya no andamos más en peligros, no estamos más bajo la sombra de muerte. Ahora todo es luz en nuestra vida, mis hermanos. La gloriosa luz del Señor nos ilumina, nos protege, nos guía, nos da seguridad. Ya no andamos en tinieblas. La luz de Cristo es protección para su pueblo, mis hermanos. Pero la luz de Cristo es juicio para los impíos, para los pecadores, para los réprobos. ¿Por qué? Porque sus obras malas, sus pecados, sus maldades, sus crueldades, mis hermanos, quedarán expuestas con mucha claridad en el día del juicio final, porque la luz sacará todo lo escondido, lo que estaba en tinieblas. Todo saldrá a la luz, mis hermanos. Por eso no tendrán excusa. No tendrán ninguna ventana o puerta de escape en el día del juicio final. Estará claro como el agua. Mis hermanos, la gloria del Señor tiene que ver con su autoridad, con su justicia, con su eterno poder. Esta visión que nos está mostrando Juan en el Apocalipsis acerca del Hijo del Hombre, nos está hablando de la fuerza, de la majestad, de la autoridad y de la justicia de Cristo, mis hermanos. Esa es la imagen que nos quiere proyectar Juan aquí en el versículo 16 acerca del Hijo del Hombre. Una visión de autoridad y de justicia. Juan, en esta imagen figurada de Jesús, nos está mostrando al Jesús real, al Jesús que vive y que reina en los cielos para siempre, por los siglos de los siglos. Dijo Charles Spurgeon acerca de este versículo que dice, ¿quién puede ver las estrellas cuando el sol está resplandeciendo en el... Nadie, ¿cierto? Nadie las puede ver, porque la luz del sol opaca, ¿no? A las estrellas, la luz de las estrellas. La luz del sol lo cubre todo, mis hermanos. Y sigue diciendo Spurgeon, dice, qué dulce es cuando en la iglesia no se ven las estrellas, o sea, no se ven los predicadores o a los ancianos, no se ven a ellos brillar, sino que, dice Spurgeon, qué dulce es que en la iglesia se vea brillar solamente el sol de justicia, o sea, Cristo. En la congregación, decía Spurgeon, podamos ver solamente a Cristo, solamente al Señor, y que nos olvidemos por completo de las estrellas que están en su mano derecha o en su diestra, que podamos ver solamente a Cristo, mis hermanos. Entonces, esta imagen era sumamente alentadora, mis hermanos, para la iglesia, para los pastores en el primer siglo. Perseguidos por el imperio, iglesias bajo el fuego de la persecución, amenazas de muerte, estaban allí dispuestas para ellos. Entonces, qué refrescante, ¿no? Qué oasis tan maravilloso estas palabras del apóstol Juan.
viendo una imagen majestuosa del Señor, una imagen gloriosa, portentosa de Cristo, una diestra maravillosa que protege, que guarda, que ayuda, que establece, mis hermanos, que nos ayuda, nos sostiene, que trae, pero que trae esperanza y salvación, mis hermanos. Y un rostro resplandeciente, maravilloso, un rostro que resplandece como el sol, que nos ilumina, mis hermanos. Ya no andamos más en tinieblas, estamos en su luz. Entonces, qué maravillosa imagen, ¿no? Para dar aliento, para dar ánimo, a seguir adelante, a no desmayar, a no ser en pie, firmes, predicando la palabra del Señor, aun si llega lo peor, aun si la muerte nos amenaza. Qué maravillosa imagen, mis hermanos, de esperanza, de fuerza y de ánimo. Amén.